Hola, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Yo soy Estíbaliz y bienvenidos otra vez a mi canal. Si eres nuevo, no olvides suscribirte dando clic al botón rojo que está aquí abajito y a la campanita para que no te pierdas ningún video nuevo. Bienvenidos al día 22 del mes paranormal. Este mes estoy subiendo videos todos los días a las 3:33 p.m. hora de México. El día de hoy vamos a ver una historia que me mandó una suscriptora. Estoy muy emocionada porque una, se ve muy interesante la historia, no la he leído, apenas la vamos a ver. Y dos, algo que sí vi es que dice que estudió escritura creativa y literatura, o sea que tengo grandes expectativas. Vamos a empezar con la historia. El título que le puso es Me atacó una bruja, relatos de intervenciones divinas y mensajes del más allá. Dice, voy a dividir las experiencias por títulos de la más antigua a la más reciente. Perfecto. La primera historia dice, la pirinola en la bruma de caucho. Esto ocurrió cuando tenía 9 o 10 años. Desde muy pequeña he tenido presentimientos, pero los míos siempre fueron un poco más allá. Un día nos íbamos de vacaciones de fin de semana, mi abuela, mi mamá y yo. Mi mamá nos alcanzaría el viernes por la noche ya que trabajaba. Llegó la noche. Nosotras estábamos en Huaxtepec en casa de una tía. El cielo se oscurecía y mi mamá no llegaba. Pasaron las 8, las 9 y mi preocupación crecía. Cuando dieron las 12, ella aún no aparecía. La llamaba una y otra vez sin respuesta. En esa época no existía WhatsApp, solo mensajes SMS y llamadas. No podía dormir. Mi ansiedad era tan intensa que mis dedos marcaban su número casi sin control. En un instante de sueño la vi. Mi mamá iba por la carretera en un coche rojo deportivo acompañada de alguien más. Lo sentí tan real que 20 años después aún recuerdo cada detalle. La veía desde arriba como un dron sobrevolando la carretera. El auto giraba sobre sí mismo como una pirinola. Las llantas lanzaban humo y yo sabía que mi mamá estaba dentro de ese vehículo. Desperté sobresaltada y volví a llamarla sin éxito. Luego el sueño me venció de nuevo. Cuando desperté, mi abuela ya desayunaba con mi tía. Eran aproximadamente las 10 de la mañana. Me dijeron que mi mamá había llamado, que no alcanzaría a llegar al viaje, pero que estaba bien. Algo en su voz, sin embargo, me resultaba extraño. Al regresar a casa le pregunté si había chocado. Su sorpresa fue evidente. ¿Cómo lo sabes? Le conté el sueño, el coche rojo, la carretera, las vueltas. Me explicó que la otra persona que iba con ella era mi primo y que él manejaba un coche prestado de uno de sus jefes. Como un niño imprudente quería presumir que el coche corría padrísimo en la carretera. Mi mamá le pedía que bajara la velocidad, pero él no la escuchó. El desenlace fue aterrador. El coche perdió el control y comenzó a girar descontroladamente. Según ella, fue como si alguien hubiera detenido el auto justo a tiempo. Lo que me contó mi mamá después fue aún más estremecedor. El accidente fue casi total. Las llantas destrozadas. El coche golpeando primero el muro de contención, dando vueltas violentamente hasta que algo lo detuvo en seco, justo antes de llegar a la montaña. Ella no podía salir por su puerta. Estaba atrapada. Todo sucedía en cámara lenta. Del tablero salían chispas y pedazos de este volaban por el aire. Por suerte, los autos que venían detrás notaron el accidente y la ayudaron a salir. Mi primo había escondido el celular de mi mamá y no la dejó comunicarse con nadie. ¿Por qué? Por muchos otros motivos, hoy no tenemos relación con él. Revivir esto me llena de rabia, pero también de asombro. Pienso en cuántas personas han pasado por situaciones así y no tuvieron la suerte que tuvo mi mamá. Fue, sin duda, una intervención divina. Y aún me pregunto, ¿fue una premonición o simplemente el amor de una hija que no deja de sentir a su madre, incluso a kilómetros de distancia? Qué bonito, me encantó eso. Yo creo que un poco de las dos podría ser, porque pienso que cuando solamente es como el amor, la conexión entre la mamá y la hija, puedes sentir tal vez que algo está sucediendo, pero en este caso ella lo visualizó tal cual, el coche deportivo rojo, cómo dio vueltas, o sea, el accidente tal cual. Entonces yo diría que eso fue más bien una premonición. La siguiente historia se llama Donde lloran las Jerónimas. Mi ex escuela fue la Universidad del Claustro de Sor Juana, un lugar lleno de historia, cultura y secretos que parecen permanecer vivos entre los muros. Está en el corazón del centro histórico de la Ciudad de México, en lo que antes fue un convento donde vivió y estudió Sor Juana Inés de la Cruz. Desde que entras sientes que el pasado no se ha ido. Los muros antiguos, los patios con arcos coloniales, los corredores de piedra que guardan susurros de siglos.
minutos. Mi primera clase empezaba alrededor de las 9 de la mañana, pero en la Ciudad de México, si no sales con tiempo, no llegas. Esto, para los que no sepan, es porque la Ciudad de México es muy grande y hay mucho tráfico, entonces los recorridos suelen ser bastante largos. Sobre todo si lo comparamos con otras ciudades. Por ejemplo, yo en mi ciudad, si voy a un lugar lejos, me puedo tardar de que 10, 15 minutos. Y en Ciudad de México, pues horas, no sé, mucho tiempo. Dice, ese día llegué aproximadamente a las 6 de la mañana como siempre y me dirigí a la cafetería a hacer tarea mientras la universidad estaba casi vacía. De repente me urgió ir al baño. Entré y encendí las luces. El lugar estaba desierto. Mientras estaba allí, escuché pasos y un llanto, profundo, doloroso, casi desgarrador. El sonido venía del baño a mi lado derecho. Instintivamente pregunté, amiga, ¿estás bien? No hubo respuesta, pero el llanto no cesaba. Cada instante se sentía más cercano, más intenso, como si la tristeza misma se hubiera materializado. Me acerqué a la puerta contigua y no había nadie. Todos los baños estaban vacíos. Mis ojos recorrieron los pasillos buscando algún rastro de la voz y no encontré a nadie. Toda la universidad estaba desierta. Justo cuando me convencía de que era mi imaginación, los llantos cesaron. Un pensamiento se instaló en mí. No estaba sola. Tal vez escuché un llanto del más allá, el de alguna monja jerónima que sigue lamentándose desde la ultratumba. Estos baños estaban cerca de las celdas de las jerónimas. Cuando restauraron el lugar en el siglo XX, encontraron los restos de muchas de ellas, incluida Sor Juana. No sentí miedo, pero sí una tristeza inmensa, una urgencia inexplicable de ayudarla. Algo me decía que no podía, que nos separaban siglos de distancia, y aún así, por un instante, su presencia se sintió real, como un eco persistente del pasado que no se ha ido. La siguiente historia se llama Cuando tiemblan los ángeles. El 19 de septiembre del 2017 nunca lo olvidaré. No solo fue el terremoto más fuerte que he vivido, sino por lo que sentí después de que todo comenzara. Estaba en mi cama viendo la televisión y escuchando música mientras todo parecía normal. Hablaba con una amiga para planear un viaje que nunca se concretó, sin imaginar que en segundos mi mundo cambiaría. El cuarto de mi abuela estaba abajo y en casa solo estábamos ella y yo. Mi mamá trabajaba. Unos 20 minutos antes me había llamado para contarme que acababan de hacer el simulacro en su oficina, en pleno Paseo de la Reforma. De repente algo me observó. Giré la cabeza y la vi. No era exactamente una sombra, pero tampoco podía definirlo de otra manera. Era alta, traslúcida, como si tuviera que agacharse para mirar dentro del cuarto. Su silueta brillaba entre morado y añil. Apenas la percibí y en ese instante la televisión emitió la alerta sísmica. El sonido me paralizó, no podía moverme. Las escaleras parecían imposibles de bajar. Sentí la impotencia más absoluta, instinto de supervivencia, miedo, el deseo de proteger a mis seres queridos y la cruel certeza de que lo único que podía hacer era arrastrarme hacia un lugar seguro mientras la tierra rugía bajo mis pies y la casa crujía a mi alrededor. Cada segundo se alargaba como si el tiempo se hubiera detenido. Las paredes temblaban, los objetos caían, el miedo se apoderaba de mí. Por suerte, la casa resistió. Logré sacar a mi abuela y ponernos a salvo. Mi mamá también estaba bien, aunque se encontraba en plena avenida Reforma, donde ese día ocurrieron tragedias que aún resuenan cada 19 de septiembre. Cuando por fin mi madre llegó a casa, exhausta y temblando, la abracé como si no quisiera soltarla jamás. Todo estaba a salvo, pero lo único que podía pensar era en aquel ser. ¿Cómo explicar lo que vi? No lo sentí como un espíritu, era algo distinto, casi angelical, tal vez un arcángel. Nunca imaginé que un ser más alto que una pared pudiera inclinarse para mirar dentro de mi cuarto, y sin embargo, lo hizo. Su gesto no era amenazante, más bien parecía un juego, como si quisiera que supiera que estaba ahí. A veces pienso que fue el mismo ángel que cuidó a mi mamá aquella vez, cuando sucedió aquel accidente. Ay, se me puso una bien chinita. Quizá aquel día, antes de que el mundo temblara, los ángeles también estaban temblando. Ay, mucha cosa. La siguiente historia se llama Fuego en el Abismo. Esa es la historia que realmente quería contarte, aunque antes necesitaba darte un poco de contexto. He tenido muchas experiencias que me han hecho creer en lo paranormal, pero esta, sin duda, está entre las más fuertes. Quizá sea la número 1 o la 2. Todo comenzó una noche en que mi vida parecía derrumbarse. Mi abuelo estaba muy enfermo. A él le habían detectado cáncer de próstata años atrás y había salido adelante.
pero después de años su cuerpo no resistió y la enfermedad hizo metástasis. Al mismo tiempo, mi mamá acababa de perder su trabajo y le habían hecho una oferta. Me había dicho que tendríamos que irnos a vivir a otro país, Honduras, por lo que yo tendría que abandonar mi universidad. Yo, con mi mentalidad de adolescente, sentía que el mundo se me venía abajo. Discutí con ella porque no quería irme. Ella solo me dijo, no hay opción. Esa frase me pesó más que cualquier otra. Esa noche el ambiente en la casa se sentía extraño, pesado, como si algo invisible respirara sobre nosotros. Y como una venganza infantil, dejé la televisión encendida sabiendo que a mi mamá le molestaba. No sé a qué hora me venció el sueño, quizá a las 3 o 4 de la mañana, pero recuerdo que abrí los ojos porque la luz de la tele se veía más brillante de lo normal. Frente a la pantalla había una ventana grande, casi de cuerpo entero, pero esa noche no entraba luz de la calle ni de la luna. Nada. Era una oscuridad compacta, como si algo la estuviera absorbiendo. Fue entonces cuando la vi. Una sombra se movía lentamente detrás del ventanal. Era negra, densa, y parecía salir del vidrio, como si lo atravesara. Mientras se deslizaba por la habitación, la luz de la tele comenzaba a apagarse, a perder fuerza, hasta quedar cubierta por aquella oscuridad que no era natural. Intenté incorporarme, pero no pude. Mi cuerpo pesaba toneladas. Entonces escuché un sonido, un rugido grave, profundo, como el arranque de una turbina mezclado con estática. El aire vibraba. La sombra extendió sus manos y entre ellas comenzó a formarse algo. Una esfera pequeña del tamaño de una canica, brillante, roja, incandescente. Esa bola creció, pasó a ser del tamaño de una pelota, luego de un balón. El zumbido se hizo insoportable. Cuando comprendí lo que estaba ocurriendo, el pánico me paralizó. La figura, la bruja, me lanzó la esfera de fuego. Sentí el calor rozarme el cabello y un golpe seco contra la pared. Todo se volvió negro. No sé si me desmayé o si simplemente me arrancó el sentido, pero desperté horas después con la sensación de haber sobrevivido a algo que no podía nombrar. A la mañana siguiente, lo primero que hice fue mirar mi buró. Todo estaba tirado. Los lentes, los dulces, el cepillo. No había sido un sueño. Salí corriendo con mi mamá, le conté todo, pero no me creyó. Los días siguientes tuve pesadillas. Veía a una mujer cubierta de tierra, con el cabello enmarañado, de pie a un lado de mi cama. Traspasaba la habitación y me atravesaba el cuerpo. Sentía la cama mojada, helada. Ya no quise dormir ahí, así que cambiamos de cuarto. Pasó un tiempo hasta que, una madrugada, mi mamá salió de su habitación pálida, temblando. «Ya te creo», me dijo. Me contó que había visto la misma sombra negra salir del cuarto, que había sentido su presencia y escuchado el mismo sonido ensordecedor. Rezó, le pidió que se fuera y esa vez la sombra se desvaneció. Pintamos el cuarto de blanco, un sacerdote vino a bendecir la casa. Desde entonces todo se calmó, pero cada vez que escucho hablar de brujas o de esas bolas de fuego, mi piel se eriza. No fue imaginación, fue real. Y aunque muchos se rían, yo sé lo que vi. La siguiente historia se llama Encuentro Final. Después de todo lo que había vivido, aquella presencia que sentí durante el terremoto y lo que yo creo que fue un ángel, decidimos mudarnos a Guanajuato. Los últimos días fueron agotadores. El cansancio se mezclaba con una sensación extraña, como si la casa no quisiera dejarnos ir. Siempre aparecían más cosas que empacar, más recuerdos que guardar, más energía pesada rondando entre las paredes. El último día ya no teníamos cajas, así que empezamos a meter todo en bolsas negras. Le dije a mi mamá que prefería bañarme esa tarde para no tener que hacerlo temprano al día siguiente. Ella aceptó y antes de salir a comprar más bolsas, bajó con mi abuela que estaba empacando en la planta baja. Me metí a bañar. Tenía la mala costumbre de dejar la puerta entreabierta. Después de todo, solo vivíamos nosotras tres. La regadera estaba dentro de un pequeño cancel cuadrado, con una rendija por donde se alcanzaba a ver hacia el pasillo. No había pasado ni un minuto cuando escuché que abrían la puerta principal. Pensé que era mi mamá. «¿Encontraste las bolsas negras?», grité. No respondió. Escuché entonces pasos subiendo las escaleras. Pasos lentos, pesados, como si alguien subiera con botas mojadas. «¿Ma?», insistí. «¿Encontraste las bolsas?». Nada. Sentí un escalofrío recorrerme. Conocía perfectamente los pasos de mi mamá, y esos no eran los suyos. Eran más firmes, más secos. Al escuchar el último escalón, volví a decir su nombre, pero la respuesta fue un silencio denso, casi palpable. Me asomé por la rendija del cancel.
Por ese pequeño espacio de apenas 1 centímetro, vi como una figura cruzaba el pasillo frente al baño. Era un hombre, moreno, alto, quizá de 1,80 m, con camisa blanca y pantalón negro. Caminaba de una recámara a otra sin mirar hacia los lados, pero había algo profundamente antinatural en él. Sus pasos no sonaban, no rozaba el suelo, se deslizaba. Mi mente trató de encontrar una explicación lógica. Alguien se metió a la casa, pero nadie más tenía llaves. Éramos solo mi mamá, mi abuela y yo. No tenía sentido. Me quedé paralizada, con el agua aún corriendo, el shampoo escurriendo por mis manos. Todo duró apenas unos segundos, pero se sintió eterno. En cuanto pude reaccionar, cerré la llave, me puse la bata y salí corriendo del baño. El pasillo estaba vacío. Entré a la habitación, la misma donde había ocurrido el suceso de la bruja. Revisé el closet, las esquinas, debajo de la cama, nada. Entonces entendí que no era un intruso, era una aparición. No lo reconocí, no supe quién era, solo vi su silueta, tan real como cualquier persona viva. Bajé corriendo con mi abuela, temblando, llorando, y apenas 2 minutos después llegó mi mamá. ¿No que te ibas a bañar?, me dijo al verme empapada y con la bata puesta. Le conté lo que había pasado, todavía sin poder creerlo. Mi abuela, con una serenidad que me estremeció, solo me dijo: «Reza, hija, ya era lo último que esa casa tenía que mostrarte». Y así fue. Esa fue la última noche que pasé en esa casa, el último encuentro, el más real. Me fui de esa casa con un profundo alivio. Habían ocurrido demasiadas cosas. La enfermedad de mi abuelo, su traición al descubrir que tenía otra familia, la famosa casa chica, los vecinos que nos rayaban los coches y aquella mujer, mi vecina del lado izquierdo, que, estoy casi segura, sufría de violencia. Podría parecer que vivíamos en un lugar terrible, pero la verdad es que era una zona tranquila, al menos en apariencia. Esa calma escondía algo que drenaba poco a poco la paz, como si la casa respirara una energía antigua, espesa, que te observaba y te consumía. A veces pienso que aquella casa representaba una especie de castigo o de lección, un ciclo oscuro que debía cumplirse. Tal vez, como dice la Biblia, las 7 vacas flacas son 7 años, y las espigas resecas son otros 7 años de hambre. Quizá esos años en esa casa fueron mis años de vacas flacas, un tiempo donde el alma se vacía para aprender a reconocer la luz cuando vuelve. Solo sé que jamás regresaría a ese lugar, porque hay casas que no se abandonan, se alimentan de lo que dejas atrás. Y la última historia se llama Cuando la vela susurra su último aliento. Siempre tuve una relación muy cercana con mi abuela. Ella, a su vez, tenía un lazo profundo con su hermano menor. Compartimos muchas vacaciones juntos, y durante un tiempo él incluso vivió en la misma casa que nosotras. Nunca les dio miedo hablar de la muerte. Al contrario, lo hacían con una serenidad que me intrigaba. Decían que la vida era como una vela. Poco a poco su flama se consumía hasta apagarse suavemente. Esa imagen se me quedó grabada desde niña, como si hubiera sido una advertencia velada de lo que algún día presenciaría. Con el paso del tiempo sus caminos se separaron. Mi tío abuelo se fue a vivir a Cancún ya que sufría de efisema pulmonar y necesitaba estar a nivel del mar. Y mi abuela permaneció en la Ciudad de México. A pesar de la distancia, se mantenían siempre en contacto. Hablaban cada semana y hacían videollamadas llenas de risas y cariño. Años después, su hijo organizó un viaje a Cancún para que los hermanos se reencontraran. Fue un encuentro emotivo, lleno de complicidad, recuerdos y miradas que decían más que las palabras. Todos sabíamos que ambos tenían problemas de salud, y aunque nadie lo dijo en voz alta, comprendimos que aquella podría ser la última vez que se verían. Cuando nos mudamos a Guanajuato, las visitas se hicieron imposibles, pero las llamadas siguieron. Sin embargo, con el tiempo, sus velas comenzaron a consumirse. Mi abuela dormía más de lo habitual, como si su cuerpo se estuviera despidiendo en silencio. A veces pienso que su alma se preparaba para el momento en el que él la llamara. Una noche, mientras mi mamá y yo veíamos televisión, recibimos una videollamada de mi tío. Se veía cansado, con esa fatiga que no viene solo del cuerpo, sino también del alma. Me dijo que me quería mucho, que cuidara de mi abuela y que tuviera paciencia con ella. Yo le respondí que también lo quería mucho, sin imaginar que aquellas serían nuestras últimas palabras. Luego habló con mi mamá. Le dijo que ya estaba muy cansado, que sentía que su hora se acercaba. Mi mamá lloró y le pidió que no dijera eso, pero él insistió con una calma que estremecía. Ya es hora de descansar. Antes de despedirse, pidió hablar con mi abuela, pero ella dormía profundamente. Nos pidió que no la despertáramos. 20 minutos después de terminar la llamada, noté algo extraño.
Una sombra se movió por el pasillo, una forma oscura que parecía querer llamar mi atención. La seguí con la mirada y vi cómo se dirigía hacia la habitación de mi abuela. Se detuvo un instante como si esperara algo y desapareció. No sentí miedo, solo una especie de certeza. Algo había terminado. A la mañana siguiente, mientras me preparaba para ir al trabajo, vi a mi tía acercarse con el rostro desencajado. No tuve que preguntar mucho. ¿Quién se murió?, le dije. El tío Beto, respondió. El tiempo se detuvo. Mi infancia entera se me vino encima. Los paseos al parque, las risas, los gritos desde la ventana. ¡Hermanita! Y la respuesta que siempre seguía, hermanito. Esos ecos de cariño quedaron suspendidos en la memoria, como campanas que resuenan en un lugar donde el tiempo ya no existe. Mi abuela recibió la noticia con el alma rota. Sostuve su mano mientras mi mamá y mi tía le contaban lo sucedido. Nunca la había visto quebrarse de ese modo. Su mirada se apagó poco a poco y su cuerpo comenzó a rendirse. En ese momento supe que una parte de ella se había ido con él. Semanas después soñé con mi tío. Estaba sentado en una silla verde, en medio de un jardín lleno de flores, bajo una luz que no pertenecía a este mundo. No podía ver su rostro, pero sabía que era él. Los colores eran intensos, casi vivos, como si estuviera dentro de una de sus pinturas. Lo vi entrar en una casa blanca rodeada de rosas. Quise hablarle, pero las palabras no salían, o quizá ya no eran necesarias. Él estaba en paz, en un lugar donde ya no le faltaba el aire, donde sus manos no temblaban y donde los colores cobraban vida. Antes de que el sueño terminara, lo vi mirar hacia las sillas vacías a su alrededor. Esperaba a alguien, y yo sabía exactamente a quién. Ahora, cada vez que miro las pinturas de mi tío, vuelvo a ese sueño. Lo veo tranquilo, lleno de paz, pero con esa sensación de que quería transmitir algo más. ¿Ahí termina? No. Ay, se me rompió el corazón. Ok, hubo mucho paranormal en las historias, pero definitivamente también fueron muy emotivas. Me encantó la manera en que redactó todo y me pareció muy fuerte y muy real todo lo que vivió. Ay, como que me dejó muy triste. No me dijo nada de si puedo decir su nombre o no. Voy a decir su primer nombre porque podrías... Ah, pues claro, van a salir en las fotos. Ok, se llama Raquel. Muchísimas gracias a Raquel por sus historias, por tomarse el tiempo de escribirlas con tanto detalle. Y pues bueno, aquí terminamos este video. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Déjenme su opinión en los comentarios, ahí les voy a estar leyendo. No olviden darle like y suscribirse. También síganme en todas mis redes sociales porque estoy subiendo contenido de terror todos los días. Gracias por el video, les mando un beso enorme y nos vemos mañana. Bye.